Voy a tratar de ser muy escueto en una línea del tiempo, pero para que se ubiquen, digamos, todo lo que se ha avanzado y todo el trabajo y todos los que están aquí presentes han sido parte de este importante trabajo. Tenemos que remontarnos al 25 y 26 de septiembre del 2008. En ese momento se realizó el primer encuentro nacional de posgrados. El objetivo en ese momento era propiciar la reflexión y el debate sobre el avance de los estudios de posgrado y su impacto en el desarrollo nacional para fortalecer el aporte de las universidades en la formación de recursos humanos de alto nivel. La organización de este primer foro fue iniciada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes invitaron a participar por medio del foro de rectores y de vicerrectores a miembros de otras universidades, y en su momento fue la Universidad Landívar, del Valle, Galileo y Panamericana. Y ahí se hizo este primer trabajo. Y es importante resaltar que en las conclusiones que salieron de este primer encuentro se destacaron estos aspectos: criterios de calidad, eficiencia terminal, análisis de los programas virtuales y mantener un espacio permanente sobre la comunicación de este tema. Durante este primer encuentro, al final, se hicieron una serie de presentaciones tanto a los rectores como al foro de vicerrectores. El tiempo se fue y en el 2012, 4 años después, se pide de parte del foro de rectores el que se le da un encargo al foro de vicerrectores y a sus representantes que se le diera seguimiento a estos acuerdos y conclusiones que hubo de este primer foro. Y entonces se realizó ya una comisión interuniversitaria en la que empezaron participando 7 universidades: San Carlos de Guatemala, Rafael Landívar, del Valle, Mariano Gálvez, Galileo, Panamericana y San Pablo. El resultado fue el segundo encuentro de posgrados que se realizó el 7 y el 8 de noviembre del 2012. Y dentro de las acciones que se propusieron después de este evento fue que se necesitaban espacios para continuar discutiendo el tema, y entonces se hizo la propuesta al foro de rectores para que se constituyera en un espacio permanente, ya como un foro. Esta historia continuó y quiero leerles porque un 6 de junio del año 2013 se recibió esta nota. Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle que en su sesión de fecha 6 de junio del año en curso, el Foro de Rectores de las Universidades de Guatemala conoció el informe presentado por la comisión organizadora del segundo encuentro de posgrados, en el que participaron, además de la USAC, varias de las universidades privadas del país. Sobre el particular, los rectores consideran de suma importancia el tema y la propuesta de la comisión de que se constituya un foro permanente de reflexión y análisis sobre programas de posgrado en nuestro país y definir estrategias conjuntas en búsqueda de la pertinencia y calidad de lo mismo. Para el efecto, acordó solicitar a los vicerrectores dar seguimiento a este tema e informar sobre lo actuado periódicamente al foro de rectores. Dado que la próxima sesión de vicerrectores se iba a realizar en la Universidad del Valle, ruego a usted hacer del conocimiento de los mismos la presente nota y el acuerdo a los que llegaron los rectores. Esta nota estaba dirigida a la vicerrectora de la Universidad del Valle, María Luisa Debem. Así que después de un gran trabajo, un 9 de mayo de 2014 se realizó la primera sesión de la Comisión de Posgrados y nuestra primera reunión la tuvimos en la Universidad del Valle. Ya avanzado en el tiempo, después de muchos trabajos, horas, discusiones, se llegó a tomar determinaciones interesantes. Primero, en esta la participación de las universidades es voluntaria. No tenemos en ninguna parte del foro una constitución de que llamemos un equivalente de una directiva. La dirección constituía a la universidad que era anfitriona. Y en 2015, como consecuencia de lo que les mencioné de los acuerdos y conclusiones del primer foro, se integraron las primeras comisiones a las que llamamos mapeo, educación virtual,
indicadores de calidad y eficiencia terminal. Luego fueron evolucionando y los nombres llamados fueron Comisión Académica, Comisión de Educación Virtual, Comisión de Eficiencia Terminal y una Comisión de Eventos. Entonces es importante ver todo esto porque ha sido esa línea de tiempo la que nos ha llevado acá con el paso de muchísimas personas y de muchísimas horas de trabajo y de colaboración. Quisiera pasar solo rápidamente recordando algunos aspectos de algunos de los foros para recordar, porque a veces en la línea del tiempo, para los que no han participado, tal vez no conocen detalles. En el primer foro tuvimos la oportunidad de que fuera financiado, o sea, fue un cofinanciamiento donde hubo colaboración de organismos, como fue en su momento la CENACYT y el DAAD. Este primer foro, gracias a eso, pues se llevó a cabo y se tuvieron la participación de destacados conferencistas. Yo creo que cabe la pena mencionar a las dos personas que vinieron en su momento del extranjero. Ani Pardo, de la Universidad Autónoma de México, y que en su momento vino a poner sobre la mesa la situación que había pasado la Universidad de la UNAM para hacer entrar a posgrados de calidad y todos los procesos de unificación que habían hecho y cómo ellos sus posgrados trataron de convertirlos a niveles de rankings y de primer mundo. Pero también tuvimos a Mauricio Escudey, era el director de investigación de la Universidad de Santiago de Chile, alguien que vino a contarnos cómo el desarrollo de la investigación en Chile, cuáles habían sido sus retos y cuáles habían sido los problemas que ellos habían encontrado. Aparte de eso, tuvimos muchas mesas, foros, y en este primer foro tuvimos una idea que fue la participación del sector empresarial. Y había un foro donde lo que se habló, porque el capital humano es uno de los retos más grandes de Guatemala. En ese foro tuvimos participación de CACIF, de Segeplan también de parte del Estado respecto a cuál era el futuro y qué era lo que se vislumbraba hacia el mundo de los posgrados. En realidad fue un evento interesante con 120 personas que tuvimos de participación. En el segundo encuentro, que si mal no recuerdo hasta tuvimos terremoto, tuvimos un temblor, fue el terremoto que hubo allá en San Marcos, entonces al final de uno de los días estuvo movido el evento, fue algo interesante. Lo tuvimos en el Tikal Futura y aquí se cabe destacar que dentro de nuestros conferencistas internacionales, el doctor Clemente Ruiz Durán de la Universidad Autónoma de México vino a hablar de un tema que se llamaba la investigación como criterio de calidad en los programas de posgrado. Y fue otro tema sumamente importante. Y su segundo tema de ese segundo encuentro fue estrategias para impulsar la eficiencia terminal en los programas de posgrado. Como ven, los foros han ido tratando de agarrar esa temática. Tuvimos 73 participantes y algo que ha sido un logro y que se mantiene a la fecha. Las universidades que ustedes ven acá decidieron cofinanciar el foro y a partir de ese segundo encuentro ha sido financiado totalmente por las universidades. Me atrevo a decir que es de los pocos eventos que se ha logrado mantener en el tiempo y que la gente espera. En nuestro tercer encuentro tuvimos la oportunidad de tener a otras dos personas muy interesantes. La primera fue Caterina Gallardo, del TEC de Monterrey, que ella en su área de especialidad nos vino a hacer reflexionar sobre la calidad en los programas virtuales de posgrado, la importancia que tenía también el funcionamiento de los posgrados virtuales. Y también tuvimos al doctor Luis Felipe Abreu, que vino a hablar un poco sobre lo que es las agencias y la medición de calidad de los posgrados. Aquí ya hubo 81 personas, tuvimos también trabajos en grupo y conclusiones. Vamos llegando ya al cuarto encuentro que lo desarrollamos. Vean cómo han cambiado. Tuvimos un día, 2 días completos, después tuvimos un día, 2 mañanas. En algún momento llegamos a colocarlo ya en un horario de 8 a 3 de la tarde. Y ese cuarto encuentro fue tocado el tema de aseguramiento de la calidad. Y nuestra experta en esa temática invitada fue la doctora Ana Berta Pérez de la Universidad Iberoamericana de México, quien resaltó muchísimos aspectos al respecto. El quinto encuentro, que es el más reciente que tuvimos el gusto de tener el 28 de agosto del año pasado,
marcó también algo sumamente interesante, porque el tema principal que tuvimos ahí fue la conferencia Calidad, Virtudes y Éticas en las organizaciones académicas. Y tuvimos la participación del doctor Moreno, que venía de Colombia. Vean el tema de la ética como uno de los temas que también. Entonces, el foro ha tratado en toda esta temática de cumplir con eso. Pero como el foro era muy activo, no había que hacer otras actividades. Entonces, realizamos el primer intercambio de experiencias universitarias de educación virtual a nivel de posgrados, un 20 de agosto del 2015 en la sede de la Universidad Panamericana, donde cada una de las universidades llegó a contar qué era lo que se estaba haciendo en el abordaje de esta temática y las metodologías de enseñanza. Tuvimos a 31 personas. También tuvimos un seminario sobre referentes de calidad un 1 de abril de 2016, también en la Universidad Panamericana, quien gentilmente dio sus instalaciones, y el tema fue hablar sobre los indicadores de calidad de los posgrados. Hay un eje transversal que ha habido en los posgrados y con lo que voy terminando, y es que una de las cosas era tener un mapeo de los posgrados. Y este fue un proceso muy interesante, conducido en los primeros 2 encuentros por el recordado doctor Bernardo Morales. Y después, pues yo heredé la estafeta de continuar con esa responsabilidad. Pero vale la pena, porque solo dándoles, cuando hicimos la primera vez en el 2008 teníamos 158 maestrías, ahora tenemos 540 en el último foro. Pasamos de 11 doctorados a tener 52. Y si ven, es más o menos un aniversario de los 10 años en los que hemos estado. Curiosamente, de los datos que tenemos, la mayoría siguen siendo presenciales. 95 a 96% sigue siendo presencial. La diferencia es semipresencial. Y en el último mapeo, en Guatemala identificamos 447 maestrías distintas que se ofrecen. O sea, de las que les mencioné hace un momento, de las 540, puede ser la misma maestría ofrecida en distintas sedes, 447 de ellas son distintas. Y de una primera medición de haber tenido 2,716 estudiantes de maestría, en nuestra última medición logramos encontrar 16,566. Y esta es una reflexión porque la data en Guatemala siempre es uno de los problemas interesantes. La información, a veces es receloso de información, pero yo creo que es muy importante para darnos una idea qué es lo que está haciendo y ocurriendo en el país. Realizamos también una encuesta en el último evento sobre las expectativas y contexto de posgrados, donde entrevistas a estudiantes de últimos años les hicimos algunas preguntas interesantes relacionadas con las universidades que lo quisieron hacer. Pero era interesante porque dentro de los datos que más nos llamaron la atención fue encontrar que un 40% de los estudiantes solo se dedicaban a estudiar. O sea que era un cambio interesante de aquello de decir que la mayoría trabajan y estudian, y muchos de ellos indicaban que sí querían estudiar un posgrado, casi el 97%. Sin embargo, el 53% decía lo quiero hacer en forma presencial y solamente un 37.4% nos dijo semipresencial y aún menor, solo un 9.2% nos dijeron virtual. O sea que ahí ven que el clic de lo presencial en Guatemala sigue siendo algo interesante. Y el otro punto que nos llamó muchísimo la atención fue encontrar que un 41.3% de esos estudiantes que participaron en la encuesta, ellos eran financiados por su familia en los estudios. O sea que, como decía un buen profesor mío, hay que convencer a los papás para que vayan a los posgrados, ¿oyó? Ya no solo es a los alumnos, porque los papás de alguna manera están trabajando. Entonces finalizo con esta reflexión que dice: a lo largo de estos 10 años se ha realizado un trabajo cuyo resultado ha sido el poder profundizar en el tema de posgrados.
La evolución del tema presentado por medio de los mapeos, la reflexión sobre la importancia de los criterios de calidad para buscar garantizarlos, el tema de la eficiencia terminal como un mecanismo de eficiencia y rendición de cuentas y los retos que implican el uso de nuevas metodologías de entrega como la educación virtual. Debemos sumar la necesidad de adaptarse a los cambios en el mundo actual y que implican modernizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de tener un enfoque sobre el tipo e impacto que debe tener la investigación. Debe resaltarse que se han abordado mediante el trabajo en equipo entre las universidades que participan en el foro y que implica un compromiso a seguir profundizando en el tema. Muchas gracias. Buenos días. Un saludo muy especial a los miembros del foro de posgrados y a profesionales de la Universidad Galileo que hoy nos reciben en sus instalaciones y a todos los profesionales que nos acompañan esta mañana. Realmente yo me siento muy honrada de poder estar con ustedes y poder hacer la presentación de la memoria de los 10 años del Foro Interuniversitario de Estudios de Posgrado. No voy a recordarles cómo nació porque ya no lo hicieron traer a la memoria, pero realmente es una iniciativa que ha motivado mucho a nuestras autoridades y que han puesto un especial interés. Quiero reconocer el profesionalismo y la alta capacidad de las personas que han pasado por este foro y de las personas que hoy lo integran. Realmente poder llegar a una conclusión y a una sistematización de 10 años nos dice de que ha sido un trabajo constante, un trabajo responsable, un trabajo permanente, que han tenido una vocación y una entrega. De alguna forma uno como autoridad en su universidad está cerca de estos procesos y puede darse cuenta de las horas que hay que dedicarle muchas veces a un producto o las horas que implica finalmente desarrollar un seminario o desarrollar una conferencia. Hay todo un trabajo atrás de esto que es esfuerzo, que es dedicación y que es responsabilidad. Creo que cuando los señores rectores y nosotros los vicerrectores instalamos este foro, yo creo que este foro fue a llegar a las mejores manos que podía llegar. Y ese es el fruto que estamos viendo ahora, ese fruto que puede reflejarnos el trabajo durante estos 10 años. El tema fundamental que se entregó en las manos del foro fue el de la calidad de los posgrados. Y la calidad es una transversal en nuestros sistemas educativos, que necesita precisamente de eso, de diálogo, de reflexión, de consenso. El término y el criterio de calidad, tanto de la educación superior como de la educación de otros niveles, se ha democratizado, pero especialmente en la educación superior. La calidad ya no solo es una preocupación de las universidades. El mismo estudiante ya tiene una preocupación por la calidad porque sabe que detrás de un posgrado va a encontrar oportunidades. Los empleadores les interesa mucho el tema de la calidad y esa vinculación se hace cada vez más fuerte entre universidad y empresa porque se busca que ese expertise, esas competencias que se desarrollan en un posgrado realmente tengan un significado en el campo profesional, en el campo laboral. La calidad también le interesa a la sociedad, a la misma sociedad ya se preocupa por la calidad de la educación, por ver cómo realmente esa educación puede transformar esos indicadores de desarrollo económico y de desarrollo social de nuestro país y cómo esa inversión en el capital humano puede ir cambiando el rostro de las naciones. Y basta ver muchas experiencias en el mundo de los países que han decidido invertir en educación, cómo realmente su inserción al mundo global ha sido diferente y cómo sus mismos perfiles de país han mostrado también un rostro diferente. Y fundamentalmente la educación superior. En los últimos años ya nos mencionaban a UNESCO, pero así como UNESCO hay muchas instituciones, muchas organizaciones nacionales e internacionales como en los últimos años han vuelto sus ojos a la educación superior. Cuando mucho énfasis era en la primaria,
Ahora hay dos niveles extremos, dijéramos, que están siendo foco y están siendo un lugar de atención de estos organismos nacionales e internacionales, como es la educación preprimaria, por el fundamento, por el desarrollo de esas habilidades y el desarrollo de esas competencias que tienen que formarse en un tiempo oportuno en la vida, y si no, ya no se forman. Y el otro extremo, la educación superior, porque es la formación de los profesionales las que puede ayudar a un país como Guatemala a cambiar realmente sus indicadores de desarrollo social y económico. Hoy más que nunca creo yo que la educación superior es importante para las personas, es importante para los países. El tema de la masificación ya es un tema recurrente también en los convenios internacionales y en las conferencias internacionales, porque se está dando un proceso de masificación de la educación superior, pero es por la importancia que la educación superior está teniendo. Y creo que esto a lo que nos lleva es a desarrollar y visualizar un mejor y un mayor compromiso de formación de esos profesionales. Realmente la inversión en el capital humano es fundamental. Yo tengo un dato aquí que quería leerles. De acuerdo, dice al Banco Mundial, 29 países en el mundo concentran el 80% de la riqueza mundial. Y esa riqueza mundial y ese bienestar de esos países depende en un 67% de su capital humano. Quiere decir que la inversión en el capital humano es fundamental y el trabajo que se haga en la educación superior es básico, pero dentro de la educación superior está siendo sobresaliente la formación de los posgrados. Ahora es para nuestras sociedades, para nuestro mundo, para este mundo global, es importante ya visualizar la experiencia y el expertise que da un posgrado. Y yo platicando con estudiantes de nivel de grados, siempre les digo de que platiquen con las personas, con los profesionales con quien ellos conviven, y van a identificar y descubrir de que fue su maestría la que les cambió su perfil profesional, que es esa maestría la que finalmente le va a abrir las puertas para un mejor futuro. De ahí que creo yo que el foro de posgrados sigue teniendo en sus manos un compromiso y una responsabilidad fundamental. Y creo que también el diálogo y el consenso en nuestras universidades se ha fortalecido. Ya tener un foro de rectores, un foro de vicerrectores académicos, un foro de posgrados, los foros que hay de decanos, es como fortalecer ese diálogo, esa reflexión que es necesaria en Guatemala. Voy a hablar un poquito de leyes con respeto del señor abogado, pero las leyes en Guatemala, yo siempre digo, nos separan. Las leyes en Guatemala le dicen Ministerio de Educación se queda aquí, Universidad Estatal aquí, universidades privadas tienen independencia, pueden hacer lo que ustedes quieran toda vez. Entonces nos separa la ley. Pero son estos espacios de reflexión, son esos espacios de poder compartir experiencias, de poder aprender unos de otros, de poder identificarnos unos con otros, lo que realmente en Guatemala es una riqueza. Y creo que debemos de mantenerlo. Yo felicito respetuosamente y con mucho cariño a cada uno de los miembros del foro de posgrados por permitirnos vivir la experiencia de sus 10 años, por ver el fruto del trabajo que han hecho. Una exhortación a seguir adelante. Hay mucho todavía por hacer. Y el fortalecimiento de ese diálogo y ese consenso nos está permitiendo a las universidades dar un paso más allá, ¿verdad? Ya los señores rectores, y como encargo a nosotros como señores vicerrectores, ya nos pasan un trabajo de diálogo, de consenso, de acuerdo, que se quiere ya ir asumiendo como un compromiso a nivel nacional, como un compromiso ya a visión de país. Entonces yo creo que ustedes en el foro de posgrados
deben ya asumir un poco ese reto pensando en que lo que ustedes dicen, lo que ustedes proponen, va a tener un espacio más fuerte en nuestras instituciones. Creo que cada universidad hemos aprendido, cada universidad como institución ha tenido un aprendizaje a lo largo de estos años y se ha fortalecido, pero creo que está siendo el momento en que como país estamos aprendiendo y como país nos tenemos que fortalecer y responsablemente hacer lo que nos corresponde hacer en el tema de la calidad, una calidad que tiene que estar siempre unida con la pertinencia. Dice que es importante hacer bien lo que uno se propone hacer, pero también es importante hacer lo que se debe hacer. Entonces, ahí se unen los dos conceptos, la calidad y la pertinencia. Y yo creo que hacia eso tenemos que caminar. Estamos viviendo un nuevo modelo de desarrollo económico, social y político, lo que requiere también un nuevo modelo en nuestros sistemas educativos. Felicitaciones. En nombre del Foro de Vicerrectores Académicos y sus representantes, yo me honro en hacer la presentación de esta memoria de labores que recoge todo el esfuerzo, toda la dedicación, toda esa responsabilidad que cada uno de ustedes ha puesto en el trabajo para hacer de nuestros posgrados una mejor propuesta educativa y que realmente podamos responder de mejor forma a esos cambios de la sociedad a nivel mundial y a nivel nacional. Así es de que sigan adelante. Hay mucho, insisto, hay mucho todavía por hacer. Los espacios se están abriendo, las oportunidades se están dando. Pidamos inteligencia y sabiduría para aprovecharlas de la mejor forma. Así es de que, de mi parte, y en nombre del Foro de Vicerrectores Académicos y sus representantes, felicitaciones, nuestro agradecimiento por el trabajo realizado y nuestra exhortación para que sigan adelante. Nosotros estamos con ustedes, somos una unidad y se tengan siempre nuestro apoyo y nuestro respeto. Muchas gracias. En nombre del foro, yo creo que hay que resaltar que en este caso dice, tan sencillo que dice por su valiosa intervención en la creación del foro, pero la doctora Alba, me recuerdo muy bien, ha sido de las más insistentes actualmente todavía, juntamente con el doctor Bernardo Morales, en su momento fueron las personas que más nos impulsaron a que una simple comisión, como se llamó, fuera convertido en foro de estudios de posgrado. Así es que para mí es un honor en nombre de Universidad Panamericana y obviamente en nombre de todo el foro. Muchas gracias por todo su aporte, doctor. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor y un privilegio el día de hoy entregar a Bernardo Morales Hijo este diploma en situación póstuma a nuestro distinguido y recordado doctor Morales, para quienes tuvimos el gusto de recibir de él sus enseñanzas en las diferentes aulas de esta universidad y otros lugares donde nosotros fuimos alumbrados por sus palabras y es una situación bastante emotiva porque el doctor Morales dejó recuerdos muy grandes en cada uno de nosotros. Realmente yo tuve el gusto de tenerlo como decano, como profesor. Siempre fue un privilegio para mí que cuando me acercaba a la Facultad de Educación, él me daba la bienvenida con la mano extendida y me decía amigo. Entonces yo le decía, solicito permiso para entrar porque también era muy territorial ahí con las damas de la Facultad de Educación y con Sarita y con otras personas. Solicito, usted no tiene necesidad de pedir permiso, usted es mi amigo. Entonces, para Bernardo Hijo, quiero que sepas que tu papá dejó una historia muy agradable, muy grande. Incluso cuando nos regañaba, pues lo hacía de una manera amorosa, como un padre cuando corrige
a sus hijos para que vayan por el buen camino, y por muy emocionado que esté, ¿verdad? Entonces, de nuevo, tu papá fue para todos nosotros una gran persona, un gran docente y ante todo un gran amigo, a pesar de toda su instrucción, toda su sabiduría, los títulos que le acompañaron, su rendimiento como académico, y pues esta es una muestra más de los múltiples proyectos en los cuales él trabajó. Así que en nombre de Universidad Galileo y en nombre del foro, yo hago entrega de este diploma, y de nuevo muchísimas gracias por estar aquí en nombre de tu padre. Muy buenos días, me siento muy orgulloso de haber sido seleccionado para entregarle el diploma a Eduardo. Y qué más que hablar de un profesional con unas grandes virtudes humanas, una persona muy entusiasta y sobre todo una persona llena de buen humor. Les comparto que las reuniones del foro son muy alegres, además de muy profesionales, y Eduardo con su buen humor nos hace pasar momentos muy agradables. Así que muchas gracias, Eduardo, y me permito entregarte el diploma. Muy buenos días. Para mí es un gran honor realmente estar ante tan estimadas personas, autoridades. Más que un agradecimiento, me pidieron unas palabras inesperadas, pero realmente yo me doy cuenta de lo que ustedes hacen por la educación en Guatemala. De veras, mi papá siempre me dijo que era muy importante. Para él este foro fue siempre muy importante. Él siempre tuvo una gran admiración y respeto por todas las personas que lo conformaron. Estaba seguro que esto iba a llegar muy lejos, y por lo que estoy viendo y he escuchado, pues creo que por ese buen camino va. Y realmente algún día, pues no solo yo como hijo, sino que también sus hijos, su legado, también se los va a agradecer, porque realmente hay mucho trabajo por hacer. Ustedes bien lo han dicho, y estoy seguro pues que aunque a veces las fuerzas se ven un poco opacadas por algunas situaciones, siempre están ustedes ahí al pie del cañón, y realmente pues les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo también el hecho de permitirme estar en este momento, pues en lo que fue algún momento la última morada educativa de mi papá, por la cual también sintió mucho respeto. Sin embargo, siempre él fue muy respetuoso de todas las universidades, de todas sus autoridades, y creo que eso es un legado muy importante también. Y a ustedes, pues también exhortarlos a que sigan haciendo lo que están haciendo por la educación de Guatemala, porque realmente eso es lo que necesitamos. Muchas gracias. Pues, voy a robarles un poquito de tiempo. Yo quiero primero hacer una reseña muy breve de la trayectoria de Marco Antonio To, con quien tengo el gusto de compartir ahí en las oficinas. Él fue el que empezó con el foro, ¿verdad? Junto con su papá, cuando estaba en UNIS. Y pues él, a pesar de que ya no está en el foro, pues sí nos ha ayudado en cada una de las actividades que hacemos aquí en la Universidad Galileo para el foro. Y luego, yo creo que Sarita Hernández se merece una mención especial siempre que hacemos reconocimientos, porque ella es la persona con quien yo me comunico para pedir todas las cosas que se requieren del foro. El día de hoy, la organización de esta reunión, junto con el Departamento de Comunicación Corporativa, ¿verdad? Son los que siempre están dispuestos a decir sí, de igual manera que nuestro vicerrector Jean-Paul Sugers. Lamentablemente él no está en el país, pero cada vez que hemos pedido algo, la respuesta ha sido sí. Ni siquiera nos preguntan cuánto es, sino la respuesta ha sido sí. Y Sarita ha sido la facilitadora de todas las cosas que nosotros hemos aportado como institución educativa. Y en esta ocasión, pues honrar honra, como yo he dicho. Y yo quiero agradecerle a Sarita pues por todas las cosas que nos ha ayudado. Igual que los que están en el foro vicerrectores saben que ella pues también es muy colaboradora en cada una de las actividades. Quiero decir que ella trabajó con el
doctor Bernardo Morales por muchos años, ¿verdad? Y entonces es la que lleva también la historia de esta universidad, ¿verdad? Creo que vino aquí cuando tenía 15 años, entonces por eso es que ella conoce la historia de la universidad completa. Muchas gracias, muy amables. Bueno, pues realmente a todos los miembros del foro y la paciencia que han tenido con nosotros, porque hemos sido un poco fluctuantes, especialmente en todos estos tiempos por las diferentes tareas que hay que hacer en la universidad y somos muy pocos por ahora. A Diana, muchísimas gracias, realmente ha sido una persona que ha impactado en donde ha estado y obviamente en la universidad dejó una huella muy interesante y creo que todos ustedes en el foro cuando compartió, creo que la recuerdan de una forma muy grata. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es para mí un gusto poder agradecer este acto de reconocimiento en nombre de todos los colaboradores que a lo largo de estos 10 años han pasado por el foro y del mío propio. Creo que nos tenemos que sentir agradecidos y privilegiados de haber podido colaborar en algún momento de estos 10 años de trayectoria, colaborando con excelentes profesionales de las distintas universidades que conforman el foro y que hoy nos es grato volvernos a reunir, ver caras conocidas, ver caras de colegas y amigos con los que trabajamos, creo yo, muy gratamente en el momento en el que cada uno tuvimos que participar. Además del agradecimiento, quiero felicitar al foro por estos 10 años de excelente trabajo. Creo que es un espacio que ha roto paradigmas, porque ha podido demostrar que las universidades en el país podemos trabajar conjuntamente. Algo que se cree que no es posible, pero esta es la muestra de que sí se puede hacer con voluntad, con profesionales comprometidos y teniendo objetivos claros que buscan básicamente mejorar la calidad de los programas de posgrado del país y por ende incidir en la formación de profesionales. Quiero rescatar los distintos espacios y actividades que se han desarrollado a lo largo de estos 10 años y que ya Eduardo bien decía, patrocinados en su gran mayoría con recursos de las propias universidades, trabajando de la mano y hacer énfasis en uno de los que, desde mi punto de vista, es de los más valiosos aportes del foro, que es el mapeo. Tenemos muy pocos datos estadísticos a nivel de educación superior en el país que nos hacen falta y este mapeo de posgrados es también la muestra de que es posible construir estos espacios y construir estos datos estadísticos, así que mi felicitación, felicitar a los actuales miembros del foro, algunos nuevos, otros, ya decía Eduardo, de mucha trayectoria y de mucho tiempo, e instarles a que sigan haciendo realidad este espacio por el bien de la educación superior del país. Así que muchas gracias nuevamente por este reconocimiento y muchos éxitos en estos 10 años de trayectoria. Muchas gracias.